Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Estilo y Decor. Mi nombre es Ginela. Hoy vamos a elaborar un hermoso portamatero, portamaceta, colgante de maceta de pared, como quieran llamarle o lo conozcan. Posteriormente vamos a montar nuestras 16 cuerdas en una barra. En mi caso estoy utilizando una barra de bambú y voy a montar las cuerdas con nudo alondra, colocando la cuerda doblada. Cada una de esas 16 cuerdas va doblada, la ponemos o la pasamos por encima de la barra y por debajo, donde está el bucle que se forma al doblarla, introducimos nuestros extremos. Dividimos las cuerdas, sacamos 2 de cada extremo, contamos 8 cuerdas y sacamos 2 más. Posteriormente volvemos a visualizar 8 cuerdas y volvemos a sacar 2 más. Esto para que puedan visualizar nuestras pirámides invertidas con las que vamos a iniciar nuestra pieza. Aquí lo que voy a hacer es que de esas 2 cuerdas que sacamos anteriormente voy a bajar una, que son las más continuas a nuestras 8 cuerdas, de un lado y del otro lado. Entonces aquí vamos a trabajar con 4 cuerdas para un lado y 4 para el otro para formar nuestra pirámide. Tomamos nuestra cuerda del lado izquierdo y esta va a ser nuestra cuerda guía. Pasándola por encima de la cuerda guía, introduciéndolo en el bucle que se forma, deslizándolo hacia arriba, la cuerda guía tensionada al momento de deslizar. Vamos a tomar las cuerdas desde el centro, vamos a ir llevándola desde la cuarta, tercera, segunda y primera cuerda adyacente a la cuerda guía. Y vamos a realizar este bonito trama que nos queda en el centro de nuestras pirámides como un espacio espectacular visualmente. De esta manera vamos a realizar la del lado contrario. Tomamos, aquí podemos ver, estas 2 eran las cuerdas que sacamos anteriormente. Vamos a tomar 4, una que va a pertenecer a este lado y esta otra va a pertenecer a la pirámide del otro lado. La sacamos para no enredarnos. Ahora vamos a tomar nuevamente las del centro. Vamos a llevarnos desde la cuarta, tercera, segunda y primera adyacente a la cuerda guía que estamos utilizando en este momento.
Posteriormente vamos a cruzar las dos cuerdas que fueron nuestras cuerdas guías. Vamos a cruzarla de esta manera y vamos a llevar o a visualizar las dos cuerdas adyacentes a esta, las dos últimas cuerdas que anudamos con nudos festones a nuestras cuerdas guías. Las vamos a visualizar en la parte posterior de nuestro cruce de cuerdas. Al visualizarlas vamos a tomar cada una de ellas y las vamos a introducir en el bucle o en la orejita que se forma del lado en la que está esa cuerda. Si es la cuerda izquierda, la vamos a introducir en el bucle que está del lado izquierdo y la derecha en el bucle que está del lado derecho. Y vamos a irlo deslizando poco a poco, más que nada con las cuerdas que cruzamos al inicio. Esas son las que vamos a empujar mucho más hacia afuera y vamos a ir alando hasta llevarlo hasta arriba. Esta es una variante del nudo y es espectacular porque da se visualiza como un arco y no como una pirámide como tal. Entonces este era el acabado que queremos darle a nuestro proyecto. Ahora vamos a repetir este mismo patrón 2 veces más en esta hilera, como podemos ver a continuación, tomando las siguientes cuerdas. Y como pueden observar, nos ha quedado una cuerda suelta en cada extremo. Esta cuerda la vamos a utilizar al final para lo que es un borde completo de nudos festones que posteriormente los vamos a ver. Ahora en este espacio, entre cada uno de estas pirámides inversas que ya hemos realizado, vamos a volver a realizar esta variante del nudo festón, buscando nuevamente las dos cuerdas del extremo, en este caso que hemos tomado 4, y las dos del centro son las que van a ir introducidas en los espacios, en las orejitas o en los bucles, como ustedes lo conozcan o les llamen. Y ahora, como pueden ver, vamos a seguir con nudos festones. Si lo notan, hemos tomado la cuerda que va a salir de esas abrazadas que se forman. De esas abrazadas salen unas cuerdas que son las que se van a convertir en nuestras cuerdas guías. Aquí pueden notarlo y vamos a ir realizando los nudos festones hasta llegar a el pico de esas pirámides invertidas que hemos hecho anteriormente. Volvemos a repetir todo el patrón nuevamente utilizando el mismo diseño para la parte central y realizamos en esta posición 2 de estos rombos o diamantes. Y cerramos estos rombos de la misma manera, utilizando siempre este mismo nudito que es muy fácil de hacer, súper sencillo para quienes están iniciando en el macramé y realmente visualmente queda espectacular, como pueden observar. Ya aquí hemos hecho 2 en esta línea de nudos utilizando el mismo patrón. Ahora vamos a hacer el último, el del centro, y vamos a utilizar los mismos pasos que utilizamos anteriormente. Tomamos 4 cuerdas en el centro de este espacio, tomamos las 4 cuerdas, realizamos la variante y vamos realizando los festones hasta terminar nuestro rombo y finalizar nuevamente con la variante.
Ahora vamos a tomar esas dos cuerdas que recuerdan hemos dejado sin trabajar desde un comienzo, y estas van a bordear todo nuestro proyecto hasta llegar al centro. Lo vamos a llevar con nudo festón. En el centro volvemos a repetir nuestra variante. Ver a continuación. Si no tienen el aro, pueden realizar la terminación de malla, que es característico en la mayoría de los portamacetas. Lo pueden realizar. Aquí yo les voy a dejar este, se ve en pantalla. Ahí puedes acceder al tutorial de este portamaceta, donde podrás observar la malla que se realiza al final y poder tal vez utilizarla en este si no tienes el aro. El aro por dentro de lo que son nuestras cuerdas. Las pasamos por dentro del aro, realizamos una forma de U, pasamos por encima del aro e introducimos en el bucle que se forma y repetimos con cada una de las cuerdas. Como vemos aquí, vamos a arreglar estas cuerdas que han quedado flojas. Lo que vamos a hacer es que volteamos y agarramos la abrazada que se ve por la parte de afuera y estiramos, tomando o agarrando firme el aro para tenerlo a una misma altura.
y vamos repitiendo este paso con cada una de ellas hasta que logremos ver que cada cuerda ya está sin protuberancias y se ve firme como acabamos de observar. Aquí, como pueden ver, solamente el portamaceta así se ve hermoso, dejándole unos flecos que podemos cortar a la altura del más corto, de la cuerda más corta que tengamos. Podemos cortarla y dejar los flecos, o podemos realizar el cierre como vemos acá, y yo lo voy a hacer con una cuerda de 50 centímetros. Esta cuerda la pasamos un extremo por delante, el otro por encima, por detrás la introducimos en esta cuerda, en esta, así, y apretamos. Llevamos arriba y apretamos. Y este paso lo vamos a repetir. Pasamos nuestra cuerda del extremo izquierdo por al frente, la del derecho por encima de este, por detrás de todas, e introducimos en nuestra cuerda del lado izquierdo. Vamos a repetir nuevamente. Lo haremos 4 veces y esconderemos nuestros extremos con una aguja de crochet. Como acabamos de ver. Luego que ya hemos hecho esto, entonces vamos a hacer estos nuditos en cada uno de los extremos de las cuerdas. Cruzar la cuerda hacia el lado izquierdo, introducirla por el centro del bucle que hemos formado, la pasamos hacia el lado derecho, introducimos por el bucle, luego hacia el lado izquierdo, y así vamos hasta lograr formar este hermoso nudo. Como pueden ver, hay que hacerle presión de ambos lados y listo, pueden cortar ese extremo de cuerda perfectamente y no se va a soltar. Y bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este tutorial, que lo puedan realizar, y de ser así, me lo comparten en las redes sociales, en Instagram, Facebook, o también pueden compartir este proyecto a personas que creas que le pueda interesar. Puedes comentarme abajo qué cambio le harías a este proyecto, si te hubiera gustado más la malla al final y qué te pareció de diferente el utilizar el aro de esta manera. Así que sin más, nos vemos entonces en el próximo video tutorial. Bye bye, bendiciones.